Hola, soy Gerard, el profesor de Diseños de Investigación y Análisis de Datos de Psicología de la UNED de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Nos adentramos ya en la información de la asignatura. Indicaros que en esta primera clase, sobre todo en la primera parte, trabajaremos conceptos que ya estudiasteis en Introducción al análisis de los datos. Aún así es fundamental que los recordemos bien, ya que durante todo el transcurso de la asignatura serán conceptos que iremos viendo de forma relativamente asidua. Para ello, por favor, vayamos a la página 2 del dossier y trabajemos en primer término la distribución normal. Una distribución que, como bien conocéis y bien sabéis ya, se utiliza bastante cuando trabajemos con variables aleatorias continuas. Entonces tenemos la distribución normal con sus correspondientes características. En primer término sabemos que la distribución normal respecto a la forma es simétrica y mesocúrtica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica, por favor? Que media y mediana coinciden, es decir, que la media, en este caso al coincidir con la mediana, dejará el 50% de los casos por debajo y el otro 50% de los casos por encima. Fijaos bien también, por favor, que he planteado la media con letra griega. Recordar también la diferencia entre los parámetros y los estadísticos. En estadística, generalmente, el objetivo es el estudio de toda la población. Pero muchas veces, debido a la imposibilidad de estudiar a todos los individuos de la población, debemos coger una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio para finalmente poder generalizar, inferir los datos obtenidos en la muestra a toda la población, ¿verdad? Entonces, la parte de la descripción de la muestra es lo que entendemos como estadística descriptiva, y cuando generalizamos, extrapolamos, inferimos datos de la muestra hacia la población, es cuando hablaremos de estadística inferencial. Entonces, dentro de la muestra, cuando trabajamos la muestra, trabajamos los estadísticos. En cambio, cuando estamos trabajando la población, los indicadores con los que trabajamos se denominan parámetros. Recordad, por favor, estadísticos son propios de la muestra, en cambio los parámetros son propios de la población. Os digo esto porque durante el transcurso de la asignatura veréis que a veces me hablan de la media. Perfecto. Me hablan de la media y a veces nos cuesta representarla, de una forma o de otra. Este símbolo, evidentemente, es cuando hablemos de la muestra y la mu cuando hablemos de la población.
Recordad bien, por favor, letras latinas harán referencia a la muestra, letras griegas a la población. Trabajaremos muchos de ellos durante la asignatura. Ahora solamente comentaré 3 de ellos rápidamente. La media, la varianza, luego también comentaremos la diferencia entre la varianza y la cuasivarianza, que también lo trabajasteis ya esta información en Introducción al análisis de los datos. Pero ahora me interesa, en términos genéricos, plantear que la varianza se escribe con S cuadrado si habla de la muestra y con sigma cuadrado cuando hablemos de la población. Esto sería un estadístico, esto sería un parámetro. O, por ejemplo, cuando hablemos de la desviación estándar, también denominada desviación típica, que es la raíz de la varianza. Si yo hiciese la raíz de S cuadrado, obtendría S, que es el estadístico, la desviación estándar de la muestra, y sigma, que es la desviación estándar de la población. Entonces aquí, como podéis fijar, estamos hablando ya en términos poblacionales. La distribución normal, planteamos la mu, que es la media de la población, ¿de acuerdo? Además de ello, además de la forma que hemos dicho que es simétrica y mesocúrtica la distribución normal, ¿qué más debemos conocer? Que la distribución normal, la curva normal, es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Cada vez se acerca más al eje de abscisas, pero nunca acaba de cortarla, ¿de acuerdo? Es asintóticamente infinita al eje de abscisas. ¿Qué más conocemos, por favor? Todo el espacio que hay entre la curva normal y el eje de abscisas, todo lo que estoy indicando, corresponde a la probabilidad total, y eso es igual a 1. Todo este espacio es la probabilidad total y es igual a 1. ¿Qué más conocemos? Que la distribución normal se rige por 2 parámetros, que son la media y la desviación estándar de la población. Siempre lo planteamos igual, mu y sigma. Hay gente que a veces plantea esto con la varianza, a veces lo veréis así también, pero lo más recurrente es plantearlo mediante la desviación estándar. Entonces, a partir de estos 2 parámetros, podremos plantear la información de la curva normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el punto de inflexión donde la curva pasa de ser convexa a ser cóncava, este punto corresponde a la media menos una desviación estándar. Y el punto donde la curva, el punto de inflexión donde la curva pasa de ser cóncava a ser convexa, correspondería a la media más una desviación estándar. Ya que estamos, indicaros que este espacio es poco más del 68% de los casos siempre, ¿de acuerdo? Ya veremos que la distribución normal siempre tendrá evidentemente la misma forma, con su simetría y que es mesocúrtica. Entonces, ¿qué haremos? Buscaremos probabilidades generalmente. Nunca buscamos la probabilidad de un valor exacto. En la normal, la probabilidad de un valor exacto, sea cual sea, siempre será 0, ¿de acuerdo? Siempre. ¿Por qué? Porque aunque no lo hagamos, trabajaremos con integrales definidas. Integral de a b, con la regla de Barrow. Entonces, lo que haríamos sería buscar la integral de un valor a otro y eso nos daría que sería 0, básicamente, ¿de acuerdo? Si trabajamos con el mismo valor. Si estamos trabajando la probabilidad, por ejemplo, de pesar 70 kilos. Probabilidad de pesar 70 kilos será 0. Pongo 70 porque, como he dicho anteriormente, hablamos de una variable continua y, por ejemplo, el peso es una variable continua. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría, por favor? Que tendríamos que el peso sea 70 es 0. Y alguien me dirá, ay, pues yo peso 70 kilos. No, porque depende de la sensibilidad de la herramienta de medida, puedo ser cada vez más y más preciso. Podríamos llegar a medir de forma muy precisa que pese 70,0001830224. Pero eso dependería de la sensibilidad de la herramienta de medida. Es como cuando hablo de la edad. Yo tengo justo 20 años. No, tienes 20 años y 3 meses y 1 día y 4 segundos y 5 milisegundos. Por lo tanto, lo que podré hacer con la normal es mirar la probabilidad de pesar 70 kilos y 1 gramo a 70 kilos y 2 gramos. Eso lo puedo estudiar.
pero justo 70 kilos y 1 gramo no se puede estudiar. Siempre buscaremos áreas o por encima de un valor, ¿de acuerdo? Entonces las probabilidades siempre serán equivalentes a áreas, ¿de acuerdo? Trabajaremos mediante áreas la probabilidad, no con las integrales, aunque se podría hacer, y de ahí la explicación de que la probabilidad de un valor exacto sea 0. A partir de aquí planteo un ejemplo cualquiera, muy sencillo. Planteo, por ejemplo, el peso donde la media es 70 y la desviación estándar, la desviación típica de la población es 5. Entonces, a partir de esta información, tenemos aquí el 70, yo os pregunto, ¿cuál es la probabilidad de pesar más de 80 kilos? Coger una persona al azar y que ésta pese más de 80 kilos. Buscamos este espacio, buscamos esta probabilidad. ¿Qué ocurre, por favor? Pues que en este caso, para no tener que hacer integrales, lo que trabajaremos siempre será lo mismo. Pasaremos de nuestra distribución a la distribución normal, estandarizada o tipificada. Esta de aquí es la distribución normal, estandarizada o tipificada, donde la media es 0 y la desviación estándar será 1. De esta distribución disponemos de las tablas, las tenéis en la parte final del dossier, ¿de acuerdo? Y tenéis la distribución normal tipificada, también denominada distribución normal estandarizada. Importante, esta distribución normal, que es con la que trabajaremos siempre, tiene la media 0 y deja el 50% de los casos por debajo y el 50% por encima. Además sabemos, por favor, que lo hemos comentado, que la curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Por lo tanto, nunca va a cortar la distribución normal. ¿Y qué trabajaremos? Siempre trabajaremos con las zetas, ¿de acuerdo? Tendremos nuestro valor, le restaremos la información de la media y lo dividiremos entre la desviación. La zeta básicamente corresponderá al número de desviaciones típicas que hay entre nuestro valor y la media. Si hacemos esta diferencia y miramos cuántas desviaciones típicas caben, es cuando estaremos trabajando la z. Por ejemplo, del 70 al 80, sabiendo que la desviación típica es 5, el 5 cabría 2 veces. Tendríamos que la z es 2. Mirad, comprobarlo. Nuestro valor es 80, la media es 70 y la desviación hemos comentado que es 5. 10 entre 5 es igual, perdonad, es igual a 2. Por lo tanto, así es como tendríamos la z. No lo haremos generalmente de forma visual, lo haremos con la fórmula, pero que sepáis que si, por ejemplo, esto fuese 85, ¿qué haríamos? El 5 cabría 3 veces, la z sería 3. Si esto fuese, por ejemplo, 82,5, la z valdría 2,5. Y así progresivamente podríamos ir planteando los distintos cálculos. Pero lo que me importa ahora es por encima del 80, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con esta información y obtenemos la z. La z es 2. Importante, del 0 al 2, ¿cuántas desviaciones típicas caben? Pues evidentemente 2, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí a aquí tenemos 2 desviaciones típicas, 2 desviaciones estándar, que es el mismo espacio que hay de aquí a aquí. Por lo tanto, como estamos trabajando con la misma forma, pero solamente lo que hemos hecho ha sido estandarizar la información, por encima del 2 habrá exactamente el mismo espacio que por encima del 80. Por ese motivo trabajamos con la distribución normal estandarizada, porque cualquier distribución la podemos estandarizar y trabajar con la tabla que sí disponemos en la parte final del dossier. Si yo dispusiese de una distribución normal cuya media fuese 70 y desviación 5, no haría falta hacer esto. Pero es que no dispongo de esas tablas. La tabla que dispongo es la de media 0 y desviación estándar 1. Importante, como os decía, la curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las zetas pueden fluctuar desde menos infinito hasta más infinito, ¿de acuerdo? Pero aunque vayan desde menos a más infinito, si vais a las tablas, por favor, que están, repito, en la parte final del dossier, las primeras tablas, veréis, por favor, que las zetas, la más pequeña que veis, es la de menos 3,59. Voy a plantearlo aquí, para no despistaros con el ejercicio nuestro. Entonces, planteo en este caso
que la z más pequeña que estamos visualizando es la que corresponde a menos 3,59. Y si os fijáis, en el gráfico nos indican, en una parte un poco más oscura, que la probabilidad que me dan es la parte inferior. Repito, yo nunca buscaré la probabilidad de un valor exacto, busco la probabilidad que es un área, ¿de acuerdo? Si buscamos el menos 3,59, ¿cómo se busca? En la primera de las columnas tenemos la primera unidad y primer decimal, y en la primera fila tenemos el segundo decimal. Si buscamos el menos 3,59, encontraremos que deja por debajo el 0,0002, ¿de acuerdo? Este es el espacio que deja por debajo. Importante, jugando con la idea de complementariedad, si sabemos que por debajo deja el 0,0002, por encima dejará 0,9998. Es decir, este valor, por la parte superior, tendría una probabilidad de 0,9998. Cualquier valor por debajo del menos 3,59, que existen, porque las zetas fluctúan hasta menos infinito, diríamos que deja prácticamente 0 por la parte inferior y prácticamente 1 por la superior. Nunca podrá ser 0 ni 1, pero sería prácticamente 0 por la inferior y prácticamente 1 por la superior. Pero también tenemos las zetas positivas. En la siguiente página podéis comprobar zetas positivas y veis también que en este caso la zeta mayor corresponde a la de 3,59, ¿verdad? 3,59, que debido a la idea de simetría no hace falta ni que mire las tablas. Por la parte superior dejaremos 0,002, pero es que es más, si miráis la información que aparece en las tablas, el 3,59 deja por debajo suyo 0,9998. ¿Por qué motivo? Pues porque debido a la idea de simetría, el 3,59 dejará por debajo suyo lo mismo que deja el menos 3,59 por la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que aparece en las tablas. Siempre la parte inferior, la parte superior sería el complementario, es decir, 0,0002. Este espacio y este, evidentemente, es el mismo, porque jugamos siempre con el concepto de simetría. En este caso, buscamos el número 2, que es nuestra z. Es decir, buscaríamos el 2,00, ¿de acuerdo? En este caso, importante, las tablas siempre nos dan la parte inferior, las tablas de la normal. Entonces, buscaríamos el 2,00 y encontramos el 0,9772. ¿Lo vemos todo el mundo? 0,9772. Por lo tanto, por la parte superior sería el complementario. 1 menos 0,9772, que sería 0,0228, ¿de acuerdo? Que es la información que deja el 2 por encima suyo. Ya que estamos para practicar con la idea de simetría, el menos 2 debería dejar por debajo suyo 0,0228. Si vais a mirar la información y buscáis el menos 2,00, corresponde justo a 0,0228, con la idea que estamos indicando de simetría. Entonces, a partir de aquí, ¿qué ocurre? Por favor, que tendríamos la siguiente información. A mí me estaban preguntando cuál es la probabilidad que alguien pese más de 80 kilos, ¿de acuerdo? Ya que estamos, que quede claro, que me pregunten que alguien pese más de 80 kilos es lo mismo que me pregunten que alguien pese más o igual a 80 kilos. Alguien me dirá, no puede ser lo mismo porque estar igual. Pero recordad, hemos dicho que la probabilidad de pesar exactamente 80 kilos es 0. Por ese motivo me es indiferente cómo me lo planteen, así o así. Yo voy a plantear ahora mismo mayor, pero sería lo mismo plantear mayor o igual, exactamente lo mismo. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Por favor, hemos buscado la z y hemos buscado la probabilidad de que la z fuese mayor a 2, ¿de acuerdo? Y, en este caso, lo que hemos hecho ha sido hacer 1 menos la probabilidad de que la z fuese menor a 2, ya que lo que nos daba las tablas es la parte inferior. Por lo tanto, hemos hecho el siguiente cálculo, 1 menos 0,9772, obteniendo el resultado definitivo de 0,0228. Así es como resolvemos este tipo de ejercicios.
Esta es la distribución normal y es muy importante para poder realizar todos y cada uno de los distintos ejercicios que iremos analizando. Además, también veremos distribuciones asociadas a la normal, como son la T de Student, Chi cuadrado y también la F de Fisher-Snedeker. Ahora lo que voy a hacer va a ser plantearos los dos tipos de ejercicios, solo hay dos, que nos pueden preguntar cuando trabajemos con la distribución normal. Nos pueden preguntar por la probabilidad, que sería exactamente lo que acabo de hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Nos pueden, siempre, cuando tengamos la normal, deberemos conocer la media y la desviación de la población. A veces conoceremos la varianza, haremos la raíz y tendremos la desviación. Y tenemos dos modelos de ejercicios. El A, que es cuando nos preguntan por la probabilidad, que es justo lo que he hecho ahora mismo, ahí conoceremos el valor correspondiente y haríamos lo siguiente. Primero, planteamos la fórmula, que es nuestro valor menos la media entre la desviación estándar de la población. Y seguidamente, con la ayuda de las tablas, encontraríamos la probabilidad. Así de sencillo, no tendría más dificultad. En cambio, en el modelo B haríamos el proceso al revés. Me preguntarían por el valor, evidentemente deberíamos conocer la probabilidad y a partir de aquí, primero, a partir de conocer la probabilidad, con la ayuda de las tablas buscaríamos la z. Y una vez tuviésemos la z, aplicaríamos esta fórmula, pero buscando nuestro valor. Es decir, plantearíamos la media más z multiplicado por sigma. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Vamos a ver uno de cada rápidamente para entenderlo bien, pero ya veréis que no será nada complejo y son conceptos, repito, que ya conocemos de introducción al análisis de los datos. Vamos a mirar, por favor, el ejemplo 1 que tenemos en la página 2. Mirad, me dice, en este caso, tenemos la altura en la población, se distribuye con una normal de media 175 y desviación igual en este caso a 5, ¿de acuerdo? Disponemos de esta información y me dice, ¿cuál es la probabilidad? Me está preguntando por el modelo A. Planteamos el modelo A. ¿Cuál es la probabilidad de coger una persona al azar y que sea más baja de 180? Al principio no está de más plantear gráficamente la información. Será más visual, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el 175 y me preguntan más baja de 180. Me da igual que me pregunten más baja o igual, no me importa. Lo que me importa es que el valor que estamos trabajando sea a partir del 180. En este caso, ¿qué haríamos? Iríamos a buscar la z. Primer paso, 180 menos 175 entre 5, es decir, 1. Una vez tenemos la z, que es 1, me voy a las tablas, por favor, de la distribución normal y buscamos el 1,00, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que en este caso la z es positiva. Entonces voy a buscar el 1,00 y encontramos el 0,8413. Así es como resolveríamos este ejercicio. Si hubiesen preguntado más alto, que también lo preguntan, haríamos 1 menos 0,8413. 0,1587 sería la respuesta en este caso, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Y luego tenemos también el ejemplo 2. Me dice, si la nota del examen es una normal, y aquí tenemos que la media sea 5,5, ¿de acuerdo? Tenemos 5,5 y la desviación típica sea de 2,1. Perfecto. A partir de esta información me dice, ¿cuál es la menor nota en el 70% superior de la distribución? Importantísimo, por favor. Ahora no me preguntan una probabilidad, me preguntan un valor. Me están preguntando cuál es el valor que deja por encima suyo el 70%, porque me dicen cuál es la peor nota en el 70% superior, ¿de acuerdo? Recordad que la media, que aquí es 5,5, deja por encima el 50%. El valor que deja por encima el 70 tiene que estar por la parte inferior a la media. Entonces, muy importante, vamos a buscar la z, que es la parte más compleja. Sabemos que en el centro está el 0,
Por lo tanto, la z que estamos buscando es inferior a este 0, ¿de acuerdo? Tiene que ser seguro negativa. Estamos buscando la z que deja por debajo suyo el 30%, es decir, el 0,3. Lo que hacemos es ir a las tablas, y ahora muy importante, antes conocíamos la z, que estaba en la primera columna y primera fila, y buscábamos dentro las probabilidades. Ahora al revés, conocemos la probabilidad y me voy a buscar la z, siempre la probabilidad inferior. Entonces buscamos dentro de las tablas el 0,3. Está la información, si os fijáis, ordenada. Está así, pero está información ordenada, ¿de acuerdo? Entonces buscamos el 0,3. Vamos buscando y si os fijáis encontramos el 0,2981 y también encontráis justo al lado el 0,3015. El 0,3015, si vamos a la correspondiente fila y columna, corresponde, como podéis comprobar, por favor, al menos 0,52. Y el 0,2981, si miramos la fila y la columna, corresponde al menos 0,53. Generalmente, para determinar con qué z estamos trabajando, lo que haremos será mirar cuál de las probabilidades es más cercana al 0,3. 0,3 y ceros, ¿de acuerdo? De aquí a aquí, la diferencia sería de 0,0015. Y de aquí a aquí la diferencia sería de 0,0019. Este está algo más cercano. Por lo tanto, tendría más sentido que trabajásemos con esta z. En nuestro caso plantearíamos que nuestro valor es la media, 5,5, menos 0,52, que es la z, por 2,1. Así es como obtendríamos el valor de la persona que obtiene peor puntuación dentro del 70% superior. Cuando hiciésemos este cálculo, obtendríamos este valor de aquí, que es el que me preguntaban en el ejercicio. Así es como trabajamos ayudándonos de la distribución normal. Pero como podéis ver, hay distintas distribuciones asociadas a la normal. Las comentaremos rápidamente. Nos centraremos básicamente en la distribución T de Student y en la distribución chi cuadrado, pero también comentaremos la distribución F de Fisher, ¿de acuerdo? También denominada F de Snedeker. Vamos a trabajar estas distribuciones que, repito, son asociadas a la distribución normal. Vamos a empezar con la distribución chi cuadrado. Aquí en la parte inferior de la página 2 tenéis las tres distribuciones, pero si volteáis la página tenéis información de las tres. Importante, la distribución chi cuadrado, que es una x griega, de acuerdo, al fin y al cabo, surge de elevar los diferentes zetas. Si tuviésemos diferentes variables independientes, la ponemos en este caso z1 al cuadrado, otra z al cuadrado, y así progresivamente. Cada una de ellas son, bueno, voy a poner voy a poner aquí grados de libertad directamente, para que lo veáis así más sencillo. Entonces, voy a poner aquí una v para que sea la última, y así planteamos la información. Entonces, en esta tenemos una variable independiente, otra, y así progresivamente hasta v variables independientes. Cada una de ellas corresponde a una variable independiente. Si las elevamos al cuadrado y las sumamos, encontraremos la chi cuadrado con los correspondientes grados de libertad. Muy importante, por favor, las zetas, antes hemos explicado, fluctúan de menos a más infinito. Si cualquier z se eleva al cuadrado, cualquier valor de menos a más infinito lo elevo al cuadrado, me quedará un valor que fluctuará entre 0 e infinito. Como estamos sumando todas ellas, al fin y al cabo chi cuadrado será un valor que seguro va a fluctuar entre 0 e infinito. No puede ser negativo nunca, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos una distribución que tiene las siguientes características. En primer término, primera característica, su dominio fluctúa de 0 a infinito, ¿de acuerdo? Fluctúa de 0 a infinito, por lo tanto, evidentemente, es una distribución asimétrica, a diferencia de la normal, que era una distribución simétrica. ¿Qué más conocemos? La distribución irá cambiando según los grados de libertad. Según grados de libertad, la distribución irá cambiando, será distinta.
como aquí podemos comprobar. Si os fijáis, tenemos distintas chi cuadrados según grados de libertad. Por ese motivo, si vamos a mirar ahora mismo la tabla de chi cuadrado, quiero que veáis lo siguiente, por favor. Ir a la parte final del dossier y tenemos la distribución de chi cuadrado. En este caso disponemos de información distinta. En la normal, si recordáis, la parte interior correspondía a las probabilidades. Aquí no. La parte interior son valores de chi cuadrado, ¿de acuerdo? Primera columna son los grados de libertad, 1, 2, 3 y así progresivamente. Y primera fila son las probabilidades. Si, por ejemplo, a mí me preguntasen en este caso que a partir de una distribución chi cuadrado, una distribución, me lo invento para practicar ahora mismo, con 20 grados de libertad, buscásemos los dos valores que dejan en la parte central el 95% de los casos, ¿de acuerdo? Si buscásemos esta información, ya que estamos, voy a hacerlo antes en la normal, para que recordemos cómo funciona la normal, y luego lo haré en chi cuadrado. En la distribución normal, si me preguntasen los valores de la z que limitan el 95% central, sabemos que siempre buscamos la parte inferior. Si tenemos aquí el 95%, en cada costado tendríamos el 25%, ¿verdad? Es decir, perdón, el 25, el 2,5%, es decir, 0,025. 0,95 más 0,025 más 0,025, es decir, el 95% más el 2,5 más el 2,5%, sumaría el 100% de los casos. A partir de esta información, yo voy a buscar este valor y este valor. Evidentemente, la distribución normal en las zetas, al ser distribución simétrica, ambos valores serán iguales, pero uno en negativo y otro en positivo. Comprobadlo. Vayamos a las tablas y busquemos la z que deja por debajo el 0,025. Evidentemente, esta z se encuentra por debajo del centro, será una z negativa. Y la otra z la podríamos buscar, que es la que deja por debajo el 0,975. Si vamos a las tablas de la normal, vamos mirando y buscamos el 0,025. Si os fijáis, corresponde exactamente el 0,025 al 1,96. Está exacto. 0,025 sería el valor menos 1,96. Y si vamos a mirar el 0,975 dentro de las tablas, lo encontramos también exactamente. El 0,975 corresponde al 1,96. Así es como buscábamos la información en las tablas de la normal. En la distribución chi cuadrado no es simétrica. Por lo tanto, si os fijáis, vamos por favor a la distribución chi cuadrado, aquí tendríamos el 2,5% y aquí el otro 2,5%. Voy a buscar el valor que deja por debajo el 2,5% y el otro valor que deja por debajo el 0,975. Entonces, si estamos trabajando con 20 grados de libertad, me iría a las tablas de chi cuadrado y miraríamos donde confluyen los 20 grados de libertad con el 0,025, que si os fijáis correspondería al valor de 9,5908, ¿de acuerdo? 20 grados con 0,025, 9,5908. Y luego buscaríamos donde confluyen el 0,975 con los 20 grados de libertad, que correspondería al 34,1696. 34,1696 sería este valor. Así obtendríamos los dos. Lo que me interesa es que sepamos y aprendamos a buscar en las tablas para ejemplos posteriores, cuando tengamos que hacer cálculos en un ejercicio práctico, que no perdamos tiempo recordando cómo funcionaba la búsqueda en las tablas. Esta es la distribución chi cuadrado y luego poco a poco iremos viendo en qué momentos la utilizamos. Seguidamente hemos comentado la distribución chi cuadrado de Pearson, vamos a comentar la distribución T de Student. Mirad, y esto es muy importante, pues será aplicable también en distintas partes de la asignatura. La distribución T de Student es de las tres, como podemos comprobar gráficamente, la que más se asemeja a la distribución normal.
Y generalmente la TestStudent la aplicaremos para corregir un pequeño problema que es cuando no conozcamos la varianza o en su defecto la desviación típica poblacional. Mirad, generalmente cuando nosotros conocemos la media y la desviación de la población o la varianza poblacional, porque si conociésemos la varianza poblacional hacemos la raíz y ya tendríamos la desviación poblacional, en estos casos trabajaríamos con la distribución normal, como bien sabemos. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, en muchos estudios, nosotros, como hemos comentado, trabajamos con una muestra, cogemos la muestra y muchas veces desconoceremos la desviación típica de la población. Y deberemos trabajar con la información muestral, con la desviación típica de la muestra. Ahora mismo no me importa hacer hincapié en si hablamos de la desviación o la cuasidesviación, la varianza o la cuasivarianza. No me importa eso. Me importa el concepto más genérico ahora mismo, más teórico, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos trabajando con la desviación de la muestra y no con la de la población, ¿qué ocurre? Que en la fórmula no podría aplicar este indicador. Tendría que aplicar este otro indicador que es un estadístico. Y evidentemente la desviación muestral y la poblacional no tienen por qué ser iguales. Evidentemente serán más parecidas seguramente a medida que la muestra mayor sea. Cuanto mayor sea la muestra, más plausible es que se asemejen la S y sigma. Es más, cuando tuviésemos una n que fuese infinito, es decir, cuando el tamaño de la muestra fuese igual al de la población, S y sigma serían iguales. Y en ese caso, la distribución TestStudent sería igual que la normal. ¿Por qué motivo? Porque la distribución TestStudent lo que hace es corregir la posible diferencia. Entonces dejará márgenes más amplios. Pero a medida que la n vaya aumentando, ¿qué irá ocurriendo? Que debido a que cada vez serán más semejantes, el margen que dejará la TestStudent será cada vez más parecido al de la normal. Si la n de la muestra fuese igual que la población, partiremos de una n infinita, ocurrirá que la TestStudent y la normal serán completamente iguales. Por lo tanto, la TestStudent será simétrica del mismo modo que lo es la distribución normal, pero a diferencia de la normal, no siempre será mesocúrtica. Es más, la distribución TestStudent acostumbra a ser platicúrtica. A medida que va aumentando la n, cuanto mayor sea la n, irá cada vez siendo más parecida a la normal. Cuando la n fuese infinita, la TestStudent sería completamente equiparable a la distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, aspectos que debemos conocer correspondientes a la distribución TestStudent. En primer término, el dominio, igual que ocurría con la distribución normal, fluctúa de menos a más infinito. Las TestStudent pueden ir de menos a más infinito. E igual que ocurría con la distribución normal, la distribución es simétrica. Pero, a diferencia de lo que ocurría con la distribución normal, que la distribución normal siempre era mesocúrtica, la distribución TestStudent no. Es platicúrtica, aunque es cambiante según grados de libertad, pudiendo llegar a ser mesocúrtica cuando el tamaño de la muestra sea infinito, es decir, igual que el de la población objeto de estudio. Ya veréis también que la tabla correspondiente a la TestStudent se asemeja bastante a la tabla correspondiente a la chi cuadrado. Si os fijáis, tenéis aquí en este caso la distribución TestStudent, primera columna, grados de libertad, y primera fila tenemos las distintas probabilidades. Pero a diferencia de chi cuadrado, que teníamos probabilidades de valores más pequeños y más grandes, aquí solo tenemos probabilidades por encima del 0,5. ¿Por qué? Debido a la idea de simetría. Es decir, en la TestStudent, si os fijáis, por favor, antes hemos comentado que en la distribución normal, pongo el mismo ejemplo, si buscábamos el 95% central, encontrábamos el menos 1,96 y el 1,96. Si estamos trabajando con la distribución TestStudent, evidentemente esta depende de los grados de libertad. Imaginaos un caso con únicamente 5 grados de libertad y buscamos el 95%. Y repito, en estas tablas este valor directamente no aparecerá,
pero es que es simétrico a este, es decir, el valor que deje por encima 0,025, que por lo tanto dejará por debajo 0,975, será el mismo, pero aquí en negativo, del valor que deje por debajo suyo el 0,025, es decir, por encima el 0,975. Jugamos otra vez con la idea de simetría. Este valor, para buscarlo, es muy sencillo. Miramos donde confluyen los 5 grados de libertad con el 0,975. 5 grados de libertad con el 0,975 nos da un valor de 2,571. 2,571 y este sería menos 2,571. Como veis, dejamos más margen que en el caso de la normal, debido a que la muestra, en este caso, es pequeña. A medida que los grados de libertad vayan aumentando, que es sintomático de que la muestra está aumentando, cada vez, si miráis en el 0,975, se irá asemejando más el valor al 1,96. Si los grados de libertad fuesen 100, ya sería un valor muy cercano, 1,984. Si tuviésemos más grados de libertad, cada vez sería más parecido al 1,96 hasta llegar a cuando grados de libertad fuesen infinitos, que ahí sería 1,96. No me dan más información porque a partir de 100 grados de libertad, valores superiores, se podrán trabajar directamente con la normal. Las diferencias serán completamente ínfimas. Por lo tanto, en ejemplos que no conozcamos sigma, estemos trabajando con la S, pero la muestra sea tan grande por encima de 100, ya podremos trabajar con las tablas de la normal, ya que la diferencia será muy pequeña respecto a la de TestStudent, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la distribución de f de Fisher-Snellekor. Esta distribución la veremos mucho menos, pero sí que es útil ya conocerla desde un buen inicio. Esta distribución tiene las siguientes características. Mirad, la distribución f de Fisher-Snellekor surge básicamente, como podemos comprobar, de la división de dos chi cuadrados, ¿de acuerdo? Cogemos chi cuadrado con sus correspondientes grados de libertad, entre sus correspondientes grados de libertad, entre otra chi cuadrado con sus correspondientes grados de libertad, entre los correspondientes grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, los grados de libertad, básicamente, como hemos comprobado, son números siempre positivos. Y chi cuadrado, como hemos indicado que corresponde al cuadrado de las zetas de un conjunto de variables independientes, también será positivo. Es decir, la f nunca puede ser negativa, siempre fluctúa entre 0 e infinito. Primera condición, su dominio fluctúa de 0 a infinito. Por lo tanto, es asimétrica, igual que lo era la distribución chi cuadrado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la distribución f de Fisher-Snellekor será un poquitín más compleja que las otras. Dispondremos de más tablas. Ahora mismo tampoco me importa en exceso, pero tendremos grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Por qué os digo esto? Esto está aquí planteado, si os fijáis. En la información de las tablas de la distribución f de Fisher, ya podéis observar, por favor, cómo grados de libertad del numerador os plantean como n sub 1 y grados de libertad del denominador como n sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma tendremos los correspondientes grados de libertad del numerador y del denominador. Los del numerador están en la primera fila y denominador en la primera columna. Y dentro tenemos las diferentes f's. Entonces tenemos esto, esto y esto. Pero claro, ¿y las probabilidades? En este caso están en la parte aquí. Tenemos una tabla para cada posible probabilidad. Es decir, aquí tenemos una tabla para cuando dejamos por debajo el 0,9. Otra tabla para cuando dejamos por debajo el 0,95. Tenemos otra tabla para cuando dejamos por debajo el 0,975. Otra para cuando dejamos por debajo el 0,99 y una última para cuando dejamos por debajo el 0,995, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, veremos más adelante que también podemos buscar otra parte, pero la f de Fisher-Snellekor tiene aquí el 1, siempre el 1,
deja el 50% por encima y el 50% por debajo. Y en las tablas que disponemos, solo dispondremos de esta información. Los valores que dejan por encima, 0,9, 0,95, 0,975, 99 y 0,995, ¿de acuerdo? Tenemos estas 5 tablas. Esta parte de aquí también podremos buscarla, pero hoy no lo explicaremos. Lo haremos ya en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Ahora me interesa que, por ejemplo, busquemos el valor que deja por debajo el 0,95, el 95% de los casos, si tenemos en este caso 8 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador. Solamente es para practicar. Entonces vamos a las tablas que dejan por debajo el 0,95. Ahora buscamos que todo esto de aquí sea el 95%. Y buscamos en el numerador 8 grados de libertad y en el denominador 10, ¿de acuerdo? Buscamos y encontraremos el 3,072. Este valor, 3,072, es el valor que deja por debajo suyo el 95% de los casos en un ejemplo con 8 grados de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador. Así es como buscamos con la distribución F. Una vez hemos mirado estas distribuciones, otra vez, por favor, volvemos a la información correspondiente a la parte teórica y vamos a la página 3 del dossier. Aquí tenemos ya la información correspondiente al temario de esta asignatura y básicamente empezamos trabajando con la idea de la inferencia estadística. Antes lo he comentado, la estadística la diferenciaremos en 2 ramas, 2 vertientes muy claras. Por un lado estudiaremos la información de la estadística descriptiva, que ya la estudiasteis en Introducción al análisis de los datos, y ahora nos centraremos específicamente en la estadística inferencial, cuando inferimos datos de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Entonces nos centraremos en esta vertiente, en la generalización, la extrapolación, la inferencia de datos de la muestra hacia la población. Entonces me dice, aquí en esta misma página 3, que en el proceso inferencial se distinguen los siguientes pasos. En primer término, y esto es primordial, extraer una muestra que sea representativa, lo más representativa posible, de la población objeto de estudio. En segundo término, el segundo punto, la medición de la o las características objeto de nuestro interés, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar aquellas características, vamos a medirlas que nos interesan. Una vez tenemos ya la medición de todas estas variables, en tercer término, el cálculo de los estadísticos de la muestra, para luego poder inferir esos datos al parámetro poblacional. Y en cuarto término, la evaluación probabilística del error que podemos cometer al realizar dicha inferencia. Recordad, por favor, que yo aquí obtengo, por ejemplo, el estadístico, la media muestral. A partir del estadístico muestral obtenemos el parámetro, pero evidentemente yo no puedo asegurar ese parámetro, entonces siempre tendremos que tener en cuenta la evaluación probabilística del error que podemos cometer al realizar la inferencia de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Y ahora trabajaremos el concepto de distribución muestral. Para ello, básicamente, debemos distinguir de forma muy clara las 3 distribuciones aquí comentadas. Distribución de la muestra o en la muestra, la distribución poblacional y la distribución muestral. Mirad, vamos primero a definir conceptualmente los 3 y luego nos centraremos en una explicación más bien práctica. Primero, la distribución en la muestra, la distribución de la muestra, ¿de acuerdo? En este caso es básicamente la distribución de una parte de los datos individuales de la población que solo se constituye en la muestra. Es decir, estudiamos la distribución únicamente de la muestra. Es un grupo de individuos de la población que forman parte de esta muestra y estamos describiendo, estamos estudiando esta distribución. Distribución, repito, de la muestra. Luego tenemos la distribución de la población, que sería distribuir el estudio de cómo está distribuida toda esta población, ¿de acuerdo? Todos los individuos que forman parte de la población. Y luego tenemos la distribución muestral de un estadístico.
Este es el concepto nuevo. No confundamos la distribución o la distribución de la muestra con la distribución muestral de un estadístico. Aquí básicamente, como podéis ver, dice distribución de frecuencias que presenta el estadístico que vamos a utilizar como base del proceso de inferencia para estimar los parámetros, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando hablamos de la distribución muestral de un estadístico, resulta de obtener todas las muestras posibles de un tamaño determinado de una población y medir en ellas una determinada característica. Es decir, las distribuciones muestrales son la idea correspondiente a, en vez de trabajar con esta información, para que lo veáis, más sencillo, voy a trabajar, por ejemplo, que sea más visual, que comentaremos luego, que son las medias, ¿de acuerdo? Entonces, en la población tendríamos la media poblacional y la desviación de la población, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la media muestral y la desviación de la muestra. Cuando trabajemos con la distribución muestral de un estadístico, lo que haríamos sería, conceptualmente, teóricamente, porque no se puede hacer, es dividir la población en infinitas muestras del mismo tamaño. Imaginaos que cada muestra está formada por 100 individuos, por ejemplo. Pues dividimos la población en infinitas muestras de tamaño 100, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta información, lo que haremos será medir en cada una de ellas las características. A partir de aquí, yo podría obtener la media del grupo 1, la media del grupo 2, y así progresivamente la media de cada uno de los diferentes grupos, todos y cada uno de ellos con el mismo tamaño. Una vez tuviésemos estas medias, si yo hiciese la media de todas las medias, obtendría la media poblacional. Pero muy importante, si yo hago la dispersión entre cada grupo, si yo estudio la variabilidad entre cada grupo, no obtendré la desviación de la muestra. Perdón, la desviación de la población. ¿Por qué motivo? Porque la desviación de la población era cuando trabajábamos a todos los individuos de forma individual. Ahora estamos trabajando con grupos. Al trabajar en grupos, ¿qué ocurre? Que esta media y esta media seguramente se van a asemejar más que cuando trabajábamos con individuos todos ellos sueltos. Para que lo veáis más sencillo, si yo voy a toda la gente que estudia psicología en la UNED y cojo cada individuo de forma individual, ¿de acuerdo? Evidentemente habrá gente que sacará un 0 en el examen, gente un 10, gente un 5, entonces obtendremos la media y la desviación de toda la población. Si en vez de trabajar con individuos de forma individual, trabajásemos con grupos de 50 personas, trabajamos con grupos de 50 personas, ¿qué ocurriría, por favor? Que en cada uno de los grupos habría una media. Y puede ser que en este grupo de 50 haya alguien con un 0 y alguien con un 10, pero seguramente la media se asemejaría a la media global. Y el segundo grupo lo mismo, a lo mejor tendría media de 7, y el tercero una media de 6,5. Pero las diferencias entre las medias de cada grupo serán menores que cuando trabajásemos con individuos de forma individual. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que la media, si hiciésemos la media general, se mantendrá igual que si hiciésemos la media de los distintos grupos, pero la dispersión será distinto, será mucho menor, ya que entre grupos la variabilidad será menor. ¿Y será menor cómo? Irá menguando la desviación correspondiente a la distribución muestral, irá menguando a medida que aumente la muestra. Cuanto más grandes sean las muestras que estamos trabajando, si en vez de 100 trabajamos con 1000, la dispersión entre grupos será cada vez más pequeño. Por eso planteamos que la distribución muestral depende estrictamente de la n. Cuanto mayor sea la muestra de cada uno de los grupos, evidentemente conllevará que la dispersión entre grupos menguará. Esta es la idea que trabajaremos conceptualmente, ya veremos que en la práctica es mucho más sencillo, pero conceptualmente quería explicarlo para que todo el mundo lo viese claro. Respecto a las distribuciones muestrales, trabajaremos tres: la de medias, proporciones y varianzas. La de medias tenemos en la página 4 y página 5, parte superior, la de proporciones en la página 5 y varianzas en la página 6. Entre hoy y la siguiente clase finalizaremos toda esta información. Empezaremos por la distribución muestral de medias, que es lo que comentaba.
En vez de trabajar con individuos de forma individual, trabajamos con grupos de cierto tamaño, ¿de acuerdo? Esta es la idea con la que deberemos trabajar siempre. A partir de aquí, si vais a la página 4, por favor, en la cuarta línea me dicen que para poder llevar a término este tipo de ejercicios tenemos que indicar que la variable se distribuye de forma normal o se aproxima a la normalidad. Es como una condición de aplicación que deberemos comprobar para poder llevar a término el ejemplo que ahora explicaremos de la distribución muestral de medias. Entonces se debe cumplir, para que se cumpla esta condición, una de los dos supuestos. Primer punto negrizo que tenemos, que me indiquen que la variable en la población se distribuya según la ley normal. Este es el primer supuesto, la primera condición que se debería cumplir. Con que se cumpla una de las dos es suficiente. La primera, repito, que me indiquen de alguna forma u otra que la variable se distribuye según la ley normal. En segundo término, aunque no supiésemos que la variable sea normal, si la muestra es suficientemente grande, si estamos dividiendo en grupos de por lo menos 30 individuos, ya se puede sobreentender que la variable se va a distribuir según la ley normal debido al teorema central del límite. Básicamente, el teorema central del límite establece que la distribución muestral de la media se aproximará a la normal a medida que vaya aumentando el tamaño muestral. A partir de tamaños muestrales más elevados, podré confirmar que la variable se va a aproximar a la distribución normal sin importar la distribución poblacional original de la misma. Por lo tanto, yo puedo mirar que me diga el enunciado que la variable sí que es normal, y si esta información no la tenemos, podemos mirar que la n sea mayor o igual a 30. Si se cumple uno de los dos o los dos supuestos, podremos aplicar la distribución muestral de la media. Y cuando se cumplan uno de los dos o los dos supuestos, podremos trabajar con la distribución normal, las zetas o con t-de-student. ¿De qué dependerá esa información? Básicamente de si conocemos o no la desviación típica de la población. Antes lo he explicado, si conocemos sigma o en su defecto sigma cuadrado, si conocemos la desviación o la varianza poblacional, podremos y deberemos trabajar con la distribución normal, es decir, trabajaremos con las zetas, plantearíamos los cálculos con la zeta. Si no conocemos la desviación estándar ni tampoco la varianza poblacional, deberemos trabajar con la t-de-student, cuya distribución ya la hemos comentado anteriormente, teniendo en cuenta que antes os lo he dicho, cuando tengamos ejemplos con más de 100 grados de libertad, ahí en este caso se puede trabajar con la distribución normal, ya que la información de las tablas será prácticamente la misma. Entonces vamos primero a comentar la información correspondiente a cómo se busca el estadístico correspondiente de la distribución muestral, ¿de acuerdo? Si trabajamos con la distribución muestral y conocemos la desviación poblacional o la varianza poblacional, trabajamos con las zetas. Entonces recordad, anteriormente hemos explicado que teníamos dos tipos de ejemplos, el modelo A y el modelo B. Esto lo he explicado anteriormente cuando trabajábamos en términos genéricos con la distribución normal. En el ejemplo A me preguntaban por la información correspondiente a la probabilidad. Cuando me preguntaban por la probabilidad, conocíamos el valor, ¿de acuerdo? Que era el valor I. Y a partir de aquí planteábamos la z, cuyo cálculo era la I menos la media entre la desviación, y con la ayuda de las tablas encontrábamos la probabilidad. En el modelo B era el ejercicio al revés. Me preguntaban por el valor, conocíamos la probabilidad y hacíamos, a partir del conocimiento de la probabilidad, con la ayuda de las tablas, buscábamos la z y luego buscábamos nuestro valor, planteando la fórmula, aislando la información correspondiente al valor. Esto es cuando trabajábamos con la distribución de toda la población y me preguntaban por un individuo de la población. Ahora, cuando trabajemos con distribución muestral, repito, no confundamos con la distribución de la muestra, lo hemos explicado en horas diferentes,
Podemos mirar en primer término que se cumplan las condiciones de aplicación. Si no se cumpliesen, esto no se podría realizar. Y miraremos si conocemos la desviación o no la conocemos. Repito, si conociésemos la varianza poblacional, también conoceríamos la desviación poblacional. Entonces, si conocemos la desviación, trabajaremos con zetas, si no con t-de-student. Cuando trabajamos con zetas, muy importante, la nueva media será igual que la media de toda la población. Esto no se verá afectado, ¿de acuerdo? Pero, muy importante, la desviación sí. La desviación hemos dicho que era igual a la desviación de la población entre raíz de n. Por lo tanto, en este caso, trabajaríamos con la z con la siguiente fórmula. Sería básicamente la información correspondiente a la media muestral menos la media poblacional entre la sigma raíz de n. Así es como aplicaríamos la fórmula. Esta es la fórmula que aplicaríamos en este tipo de ejercicios, en distribución muestral. Si trabajásemos con la t-de-student, aplicaríamos fórmula parecida, pero en vez de sigma, deberíamos trabajar con la s sub n o s sub n menos 1, que esto es lo que ahora mismo quiero explicar, ¿de acuerdo? Esta es la desviación típica y esta es la cuasidesviación típica, ¿de acuerdo? Esta proviene de la cuasivarianza, de la varianza, y esto proviene de la cuasivarianza. Esta es la varianza, esta es la desviación típica. Esta es la cuasivarianza, esta sería la cuasidesviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, por favor, recordar también cómo se calculaba cada uno de estos valores. Por ejemplo, para buscar la varianza, ¿qué cálculo realizábamos? Esto lo conocéis ya de la información correspondiente a introducción al análisis de los datos. Aquí planteábamos, si recordáis, el sumatorio de cada uno de los valores menos su media correspondiente. Todo ello se le daba al cuadrado, ¿de acuerdo? Estas fórmulas también las veremos luego en la página 6, pero básicamente es la información que quiero que veamos. Esto dividido entre n. En cambio, la información correspondiente a la cuasivarianza la calculábamos planteando la diferencia de cada uno de los valores respecto a la media entre n menos 1. Todo al cuadrado, evidentemente, el numerador, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información. Entonces, hacíamos cada diferencia al cuadrado, más la diferencia al cuadrado, y así progresivamente. Aquí entre n menos 1, y aquí lo planteábamos entre n. Así es como calculábamos esta información. En el enunciado nos dirán si estamos trabajando con una o estamos trabajando con la otra. Ahora no me importa en exceso, pero que veamos la diferencia entre las dos por si acaso lo indicasen en el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, por favor, cuando estemos trabajando con la información correspondiente a la varianza o la desviación típica, ¿de acuerdo?, cuando estemos trabajando con esta información o cuando estemos trabajando con la cuasidesviación. En este caso, plantearíamos la t, estamos trabajando con la t, con sus correspondientes grados de libertad. Importante, esto lo explicaré luego, pero los grados de libertad corresponderá siempre a el tamaño de cada grupo menos 1, ¿de acuerdo? Esto lo explicaremos luego, el grados de libertad corresponderá a n menos 1. Aquí plantearíamos t-de-student, que sería la media menos la información correspondiente a la media poblacional, y como estamos trabajando con la información correspondiente a la varianza, en este caso la desviación típica, plantearíamos la desviación típica entre raíz de n menos 1, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la fórmula. Si estuviésemos trabajando con la cuasidesviación, que es lo más recurrente, plantearíamos la fórmula prácticamente igual, pero dividiendo entre raíz de n. Así es como planteamos una fórmula y así es como planteamos la otra, ¿de acuerdo? Mirad la diferencia entre ambas. A partir de aquí ya podríamos llevar a término el ejercicio. Esto es la cuasidesviación entre la raíz de n, ¿de acuerdo? Importantísimo también. Y ya para finalizar, en estos casos siempre la t-de-student se calculará con grados de libertad n-1, como hemos indicado.
Y luego tenéis dos puntos negrizos. Si os fijáis, el segundo punto negrizo, también lo hemos comentado, que cuando tengamos grados de libertad mayores a 100, se podrá trabajar con las tablas de la curva normal, de la distribución normal. Y luego también, como bien sabemos, por favor, recordad, primer punto negrizo que no está escrito, recordad que a medida que vaya aumentando el valor de la n, cuanto mayor sea el tamaño de la muestral, ¿qué ocurrirá? Que cada vez se irá asemejando más la información de la distribución t de student, se irá aproximando en mayor medida a la distribución de la z, ¿de acuerdo? Del mismo modo que aquí explicábamos que había dos tipos de ejercicios, en esos también lo habrá. Si me preguntan por probabilidad o por valor, voy a hacer el esquema planteando toda esta información y luego ya podremos plantear un ejercicio para acabar la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, estamos planteando todo ese tipo de ejercicios. Vamos a mirar en distribución muestral si conocemos sigma o no conocemos sigma. Si conocemos sigma trabajábamos con z y tenemos dos tipos de ejercicios, el modelo A y el modelo B. En el modelo A, ¿qué haremos? Conoceremos el valor y nos preguntarán por la probabilidad. Pero en este caso el valor no será la I, será la media de la muestra, ¿de acuerdo? Esto que quiero que entendamos y eso que vamos a diferenciar respecto a los ejemplos anteriores. En este caso plantearíamos nuestro valor, que es la media de I menos la media poblacional, entre la información correspondiente a la desviación poblacional raíz de n. Y con la ayuda de las tablas encontraríamos la z. Si os fijáis, es el mismo tipo de ejercicio... encontraríamos la probabilidad. Si os fijáis, es el mismo tipo de ejercicio que anteriormente, pero ahora mismo cambiando un poco la fórmula. Pero la idea es la misma. Y en el modelo B, si me preguntan por el valor, es decir, si conocemos la probabilidad, ¿qué haríamos? A partir de conocer la probabilidad, con la ayuda de las tablas obtendríamos la z y luego aislamos nuestro valor, la media, que sería en este caso media poblacional, más z por sigma entre raíz de n. Este sería básicamente los cálculos que podemos hacer cuando conociésemos sigma, ¿de acuerdo? Si estuviésemos trabajando con la t, haremos distinto ejercicio según si tenemos la información de la, voy a poner la cuasidesviación o la desviación. Lo más recurrente será trabajar con esto, pero por si acaso que tengamos ambas ideas. Y podremos trabajar también ambos modelos. Me pueden preguntar por la probabilidad, entonces aquí conoceríamos el valor, que sería la media. Y trabajaríamos con la t de student, que sería la media de la muestra menos la de la población, entre la cuasi desviación entre raíz de n. Y a partir de aquí, con la ayuda de las tablas, sabiendo que grados de libertad es n-1, encontraríamos la probabilidad, ¿de acuerdo? Si me preguntan por el modelo B, me preguntan por un valor, en este caso haríamos el procedimiento donde tendríamos la probabilidad y a partir de la probabilidad, con la ayuda de las tablas, encontraríamos el valor correspondiente a la t, con sus correspondientes grados de libertad. Y luego lo que haríamos sería aislar la información, es decir, plantearíamos la información correspondiente a la media más t de student multiplicado por la cuasi desviación típica entre raíz de n. Si estuviésemos trabajando con la desviación típica, tendríamos también los dos modelos, ¿de acuerdo? En el A me preguntarían por la probabilidad, conoceríamos evidentemente el valor, y sería todo igual, exceptuando que en la t de student plantearíamos la desviación típica entre raíz de n-1. Y luego con las tablas buscaríamos la probabilidad. En cambio, en el modelo B plantearíamos me preguntarían por el valor y haríamos lo mismo que anteriormente, todo igual, pero al final, en vez de plantear la información de la cuasi desviación, plantearíamos la desviación entre raíz de n-1. Es decir, en ese caso plantearíamos nuestro valor al final es la mu más t multiplicado por la
desviación entre raíz de n menos 1, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos este tipo de información. Hay que saber entender bien a qué está haciéndose referencia en cada ejercicio para aplicar la fórmula correcta. Entonces, vamos a plantear un par de ejercicios de estos y os dejaré dos más para hacer en casa, ¿de acuerdo? Y estos que hagáis en casa, el siguiente día empezaremos corrigiéndolos. Antes de nada, por favor, quiero que leamos al mismo tiempo el ejemplo 1 de la página 2, que ya hemos hecho anteriormente, y el ejemplo 3a de la página 4. Mirad, en el ejemplo el ejemplo 1 de la página 2 me decían, la altura en la población, teníamos toda la población, y teníamos que la media era igual en este caso a 175, y la desviación era igual a 5. Y me decían, ¿cuál es la probabilidad de coger una persona al azar, y mida menos de 180? Si vais por favor a la página 4, el ejemplo 3a, tenemos una distribución normal en la población, la altura, media 175, desviación 10, me da igual, pero lo que me importa es la pregunta, calcula cuál es la probabilidad no de coger una persona, de coger una muestra de 50 personas y que la media de esta muestra sea, en este caso, me dicen, menor a 180. Me da igual, menor o igual, no me importa, lo sabemos, que ponga menor o menor o igual. Lo que me importa es que antes cogíamos un individuo y ahora trabajamos con una muestra de 50 personas. Por lo tanto, en este caso no estamos trabajando con lo inicial, ya que no trabajamos con un individuo, sino es distribución muestral, muestra de 50 personas. Esta es la diferencia que tenemos que realizar entre este tipo de ejercicios y los que hacíamos al principio de la clase, fundamental para poder desarrollarlos de la forma correcta. Entonces, estamos aquí. ¿Se cumple la condición de aplicación? La condición era que la variable siguiese la ley normal y o que la n fuese mayor o igual a 30. En este caso, sigue la normal, me lo dice el enunciado, y además tenemos que la n es de 50. Se cumple sin duda. Tenemos que mirar si conocemos o desconocemos sigma. Aquí no hay duda. Conocemos sigma es 10. Estamos aplicando la z. Y la pregunta correspondiente hace referencia ¿a qué? A la probabilidad. Aplicaríamos esta fórmula. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué hacemos en cada caso? En este caso me decía que la media de la población era 175. La sigma era 10, que es la desviación de la población. La media me dicen que sea menor a 180. También podría representarlo gráficamente como hacíamos anteriormente, ¿de acuerdo? Podríamos plantear en este caso que la media poblacional es 175 y la de la muestra queremos que sea menor o igual a 180. Repito, me da igual que ponga menor o igual o menor, porque igual es imposible, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos que la n es igual a 50. Si hiciésemos los cálculos obtendríamos 3,54, ¿de acuerdo? Si tenemos que la z es 3,54, me voy a las tablas y buscamos la probabilidad. Entonces, tan sencillo como eso. Voy a las tablas y buscamos que por debajo del 3,54 tenemos que la probabilidad correspondiente es de 0,9998. 0,9998. Por lo tanto, el 99,98% de las muestras de tamaño 50 extraídas de esta población tendrán una media menor o igual a 180. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, vamos a mirar el siguiente ejercicio. El B me dice, ¿y si ahora mismo no dispusiésemos de la desviación típica poblacional? Es decir, que ahora mismo esto no lo tuviésemos, ¿de acuerdo? Si ahora no tenemos la desviación típica poblacional, pero sabemos que la cuasidesviación típica de la muestra es 19. Es decir, ahora mismo no tenemos esto, pero tenemos esto.
La cuasidesviación típica ahora mismo sabemos que es 19, ¿de acuerdo? Evidentemente ahora mismo esta probabilidad va a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a mirar cuánto será esta probabilidad, porque si continuamos leyendo me dice, ¿cuál es la probabilidad de coger una muestra de azar de 41 personas y salga una media menor a 180? Buscamos otra vez esta información, pero ahora mismo no sabemos cuánto valdrá porque trabajamos con la t-de-student y tenemos que la cuasidesviación es en este caso 19. Por lo tanto, aplicamos esta información. Otra vez preguntan por la probabilidad. En este caso, el valor de la media continúa siendo 180 y de la población 175. Pero la cuasidesviación ahora mismo es de 19 y la n es de 41, ¿de acuerdo? Planteamos la información correspondiente y encontramos que la t-de-student es aproximadamente 1,684, ¿de acuerdo? 1,684. A partir de esta t-de-student me voy a las tablas de la t-de-student y buscamos solamente la fila de 40 grados de libertad. Porque grados de libertad, recordad, son n-1, 41 menos 1, 40. En la fila de 40 buscamos el 1,684 y lo encontramos, que es el valor que deja por debajo el 0,95. Por lo tanto, en este caso diríamos que el 95% de las muestras de una población con esta media, sin conocer la desviación típica poblacional, tendrán una media menor a 180 el 95% de las muestras. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Importante entender bien si me están preguntando por una cosa de zetas, por la t-de-student y saber bien qué tipo de ejercicio tenemos que llevar a término. Una vez visto esto, por favor, quiero que intentéis también realizar el ejercicio 4, el A y el B. Este es un poquitín más complicado. Tendremos que buscar el valor, no la probabilidad, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo practiquéis con tranquilidad, después de haber explicado los últimos dos ejercicios, para ver si todo el mundo lo entiende bien. En la siguiente clase empezaremos resolviendo el ejemplo 4a y el ejemplo 4b, ¿de acuerdo? Ya que estamos, voy a hacer solamente la primera parte de ambos ejercicios, solamente cuando buscamos la z y cuando buscamos la t, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se tendría que realizar. En este caso, para buscar la información correspondiente a la z, me dicen media de peso que deja por debajo suyo el 60% de medias con menor peso. Entonces buscamos el valor que deja por debajo suyo el 60%. Tendríamos que irnos a las tablas de la z, por favor, y en la z buscar dentro de las tablas el valor más cercano a 0,6. El más cercano a 0,6 que encontraréis será el 0,5987, que equivale al 0,25, ¿de acuerdo? La z que obtendréis corresponderá a la z de 0,25. ¿Lo he buscado bien? Tenemos aquí en este caso el 0,6, la más cercana 0,25, ¿de acuerdo? Y cuando busquemos la información en la t-de-student, tendremos que fijarnos en los grados de libertad, pero mirad que tenéis aquí el 0,6. Buscaremos grados de libertad, que es n-1, y encontraremos la información correspondiente a la t-de-student correspondiente. Si estuviésemos trabajando, como en el caso anterior, con 41 individuos, menos 1,40, tendríamos que la t valdría exactamente 0,255, ¿de acuerdo? 0,255. Pero buscarlo, por favor, con el caso que estéis trabajando en el B del ejemplo 4. Realizad estos dos ejemplos, el 4A y el 4B, en vuestras casas y el siguiente día empezaremos resolviendo estos ejercicios. Recuerdo que tengáis cualquier consulta, lo que sea, por favor, podéis realizarla siempre por el grupo de WhatsApp y estaré siempre disponible para poder responderos. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.